A continuación pasamos a sustanciar la segunda pregunta y para ello damos la bienvenida a esta comisión a doña Raquel Martín Bellot, directora general del Instituto de Juventud de la Junta de Extremadura. Sí. Esta pregunta será formulada por la señora Torrado Viera, del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida una vez más a esta comisión, señora Martín. Hoy traemos a debate una cuestión que es central para el futuro de Extremadura, como es la emancipación juvenil. Hablar de emancipación es hablar de igualdad de oportunidades, de arraigo en nuestra tierra, de la capacidad de decidir libremente de dónde establecer nuestro proyecto de vida, y hoy esa libertad está siendo negada a miles de jóvenes. El Observatorio para la Emancipación del Consejo de la Juventud de España lo deja negro sobre blanco, que es que solo el 13,5% de la juventud extremeña entre 16 y 29 años puede emanciparse. Están emancipadas. Somos de las comunidades con la peor tasa de emancipación de España y, además, en retroceso respecto a los datos del año anterior. La edad media para abandonar el hogar familiar supera ya los 30 años, muy por encima de la media europea. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los obstáculos son enormes, nos encontramos salarios bajos, contratos temporales, falta de oportunidades reales y un mercado de la vivienda inalcanzable. En el propio informe que menciono refleja que el 61% de los jóvenes no tiene ingresos propios y que solo 1 de cada 4 supera los 1.000 euros al mes. ¿Cómo podemos emanciparnos en esas condiciones? Si miramos la vivienda, los datos son demoledores. Un joven que trabaja en Extremadura tendría que dedicar el 61,4% de su salario al alquiler en solitario. Y para comprar una vivienda necesitaría 8,6 veces su salario anual. Y, mientras tanto, la renta mediana del alquiler ha subido casi un 10% en un año. La conclusión es clara y es que para la mayoría de jóvenes emanciparse no es una opción real. Y quienes no pueden hacerlo, ¿qué hacen? Muchos se quedan en casa de sus padres u otros directamente se marchan. Solo en 2023, 1.400 jóvenes extremeños abandonaron nuestra región en saldo migratorio interautonómico. Este éxodo es un drama porque vacía nuestros pueblos, reduce nuestra población y priva a Extremadura de su mejor capital, que es el talento joven. La emancipación no puede ser un privilegio, sino un derecho, y la Junta de Extremadura debe de asumir su responsabilidad. No basta ni con diagnósticos ni con propaganda, sino que se necesitan las medidas eficaces, con dotación presupuestaria suficiente. Emanciparse significa vivienda pública en alquiler, ayudas eficaces al pago de alquiler, rehabilitación de viviendas en el medio rural, buscar contratos dignos en sectores estratégicos con arraigo y formación adecuada al mercado. Presupongo que usted me hablará de los nómadas digitales, pero la realidad es que no está dando fruto y lo que necesitamos es una apuesta firme por el empleo industrial, porque no hay mayor injusticia que condenar a una generación a no poder decidir su futuro. Y por ello formulo esta pregunta, que se basa en cómo valora la situación de la juventud extremeña en materia de emancipación y qué actuaciones concretas está impulsando el Gobierno para revertir esta realidad. Muchas gracias. Para su contestación, tiene la palabra la señora Martín Bellot por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Como bien sabe, el problema de la emancipación juvenil no es exclusivo de Extremadura. Es un problema que estamos viviendo en toda España, como revela el estudio que menciona. Este organismo, el Consejo de la Juventud, cifra la tasa de emancipación nacional en un 15,2% en el segundo semestre del 2024. Y subraya que este es el peor dato registrado en esos meses desde que comenzara a evaluarse, en el 2016. Es decir, llevamos 18 años sabiendo los datos en materia de emancipación juvenil. Y le recuerdo que el Partido Socialista gobierna en España desde el año 2018. Supongo, diputada, que las críticas que formula por la situación de emancipación juvenil también son para su partido, para Pedro Sánchez, porque en 7 años no solo no ha revertido la situación, sino que la ha agravado a tenor de los datos. Para lograrlo ha insistido en el error. Su intervencionista ley de vivienda ha sido incapaz de aumentar la oferta de pisos,
No proporciona a los propietarios las suficientes garantías para que saquen al mercado las viviendas. Aquí podemos ver la caída de las casas disponibles tras la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco ha sido una solución la intervención de precios al alquiler aplicada en otras partes de nuestro país. También ha conseguido reducir la oferta. Además, ha incumplido su reiterada promesa de construir centenares de miles de viviendas de protección oficial. Y esta semana Sánchez se descuelga con nuevas promesas de vivienda joven, promesas que ni siquiera cuentan con el respaldo unánime de su socio de Gobierno y de otros de legislatura. Todo apunta, lamentablemente, a que no saldrán adelante. Extremadura no es ajena a esta realidad que se vive en España, a las acciones también poco acertadas hasta la fecha que pone en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y tampoco lo es a los 36 años de mandato socialista en la Junta de Extremadura. Diputada, me pregunto, ¿no me dirá que la situación de emancipación juvenil es algo que ha surgido desde que el Partido Popular está al frente del Ejecutivo regional? Este problema no se ha generado en el 2023, ya se lo digo yo, viene de anteriores legislaturas. E insinuar que el problema lo ha generado este Gobierno es faltar a la verdad, cuanto menos. Consciente de esta realidad, de este problema heredado, el Gobierno, mi Gobierno, el de María Guardiola, se puso a trabajar hace ya bastante tiempo. Desde los primeros meses de la legislatura hemos implementado medidas en fomentar la emancipación juvenil, porque para este Gobierno los jóvenes, diputada, sí son una prioridad, aunque usted como posición política, cosa que entiendo, lo niegue continuamente. Yo se lo seguiré trayendo con los datos que desmontan el relato de que no hacemos nada por los jóvenes. Las acciones del Ejecutivo regional están empezando a dar buenos resultados y para ir a más se siguen ampliando y potenciando. Llevamos poco más de 2 años al frente de la Junta de Extremadura, tiempo en el que hemos dado un giro positivo a esta negativa situación de partida en materia de emancipación juvenil. Nuestra tasa de emancipación es del 13,5% frente al 15,2% a nivel nacional, según el Consejo de la Juventud, según el estudio que menciona. Estamos, por tanto, a 1,7 puntos de la media de nuestro país. Y este dato, por supuesto, no me complace. Como conoce, porque se lo he comentado aquí en esta comisión en distintas ocasiones, el Instituto de la Juventud de Extremadura no tiene competencias ni en empleo, ni en vivienda, ni en fiscalidad, pero que son claves para fomentar la emancipación juvenil. Pero también le he dicho que desde el Instituto de la Juventud colaboramos con las diferentes consejerías al respecto, porque somos un Gobierno transversal. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho, mientras tanto, desde el Gobierno de Extremadura, desde finales del 2023, en 2 años, para fomentar la emancipación juvenil? Pues se ha hecho lo más importante para el problema que nos ocupa, que es reducir impuestos, apostar por la vivienda y mejorar el mercado laboral extremeño. En materia de impuestos vivimos una fiscalidad mucho más favorable sobre las personas físicas y sobre la vivienda. Se ha reducido impuestos especialmente a las rentas medias y bajas, lo que ha beneficiado especialmente a los jóvenes. Por primera vez se están aplicando desgravaciones del IRPF en Extremadura para la compra y vivienda del alquiler, para la compra y alquiler de vivienda, perdón. Se ha reducido el 100% en el impuesto de sucesiones entre padres e hijos y también entre sobrinos e hijastros, este último a través de un registro de especial vinculación, que es una medida pionera en España. Se ha reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, del 8 al 7% para inmuebles de menos de 180.000 habitantes, hasta 5,6% para familias monoparentales numerosas y personas con discapacidad y en un 4% para jóvenes menores de 36 años. También ahora se bonifica el 100% del rendimiento por alquileres de viviendas vacías para incentivar que éstas salgan al mercado y aumente así la oferta, que es la única que puede regular los precios de manera saludable. En Extremadura te puedes deducir también el 15% en inversiones por rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes. Y entre las medidas adoptadas para facilitar e incrementar el parque de viviendas, también quiero indicar que en junio del 2025 se aprobó el Decreto Ley de Simplificación Urbanística, un decreto cuya finalidad es agilizar los trámites urbanísticos para facilitar la aprobación del planeamiento y su ejecución con el fin de promover vivienda protegida y social. Y en febrero de este año se ha presentado el programa Habita Extremadura, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas de protección oficial hasta el 2027. Y quiero destacar especialmente los buenos resultados conseguidos hasta ahora por el Aval Joven. 741 beneficiarios y 8,9 millones de euros invertidos. 3 ampliaciones presupuestarias.
La edad media del solicitante está siendo de 30 años, ha llegado a 132 municipios, la mayoría de ellos de pequeña y mediana población. La renta media de los solicitantes es de algo más de 22.000 euros, con una renta inferior a 28.800 euros en el 75% de los casos. Como ven, nada elitista como algunos quisieron que se viera. Y también se ha puesto en marcha ayudas de hasta 10.800 euros para comprar viviendas en pueblos de Extremadura. En empleo se ha fomentado la emancipación juvenil, entre otras acciones, y no voy a hablar de nómadas digitales, el programa de colaboración económica municipal, el PECEN, con una contratación para desempleados en localidades de menos de 20.000 habitantes, 51 millones de euros de inversión, 2 más que en el anterior PECEM, del que se han beneficiado 5.100 trabajadores y, por supuesto, beneficia especialmente a jóvenes menores de 30 años. El programa Estímulo de la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo, que contempla una dotación económica de 316 millones de euros, cerca de 74 millones ya han sido invertidos en distintas acciones que están en marcha. Y el plan Contrata Excelencia para que se emplee a jóvenes desempleados menores de 30 años es otra iniciativa que estimula la contratación de jóvenes en Extremadura. También se han puesto en marcha en esta legislatura ayudas al carnet de transportista, entre otras. Además, en esta legislatura se ha aprobado la formación profesional dual, lo que facilita las prácticas y la empleabilidad de los alumnos. Son estas y otras medidas las que han propiciado cifras récord en el número de parados en nuestra región, algo que fomenta, por supuesto, la emancipación juvenil. Hemos cerrado agosto por debajo de los 65.000 desempleados, el mejor dato desde que se tienen registros. Si lo comparamos con el mismo mes del 2024, hay casi 6.000 personas más trabajando. Y este año hemos conseguido reducir el paro a niveles nunca vistos en nuestra región. Pero obviamente no nos conformamos, queremos consolidar esta tendencia. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino, un camino que nos lleva en la línea de converger con el resto de España, pero de manera positiva. Desde el Instituto hemos puesto en marcha distintas iniciativas para potenciar la empleabilidad juvenil, Cultura Joven, MEIBAI, y estamos especialmente potenciando los programas de información juvenil para que los jóvenes extremeños accedan a todo tipo de oportunidades laborales y de participación. Extremadura ha dado pasos adelante en estos años de legislatura, en estos 2 años de legislatura, para que los jóvenes accedan a un empleo, a una vivienda, y nuestra comunidad es indudablemente un lugar mejor para trabajar y vivir siendo joven. En 2 años de legislatura hemos dado un cambio de rumbo positivo a nuestra región. No se ría porque es así. Hay más empleo y más oportunidades de emancipación, es que se lleva riendo todo el rato, por eso se lo digo, de emancipación juvenil que en anteriores legislaturas. Y lo estamos demostrando con cada reducción de impuestos, con cada ayuda a la vivienda real y con cada programa de incentivos para contratar a los jóvenes en Extremadura. Ninguna de estas medidas se habían puesto en marcha mientras el Partido Socialista gobernaba en Extremadura, y reitero que este problema no lo ha generado este Gobierno, lo vio nacer el Partido Socialista en Extremadura y en España. Eso sí, este Gobierno está dando grandes pasos para solucionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. En el turno de réplica tiene la palabra la señora Torrado Viera por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. He escuchado atentamente la respuesta y los datos que me ofrece la directora general, y lo cierto es que refleja lo que venimos viendo en estos 2 años y 3 meses de gobierno del Partido Popular. Y es falta de ambición por los jóvenes, falta de compromiso y ausencia total de medidas para la juventud extremeña. Extremadura retrocede. Habla usted de Pedro Sánchez, del malvado Pedro Sánchez, el mismo que sube el salario un 61% con el voto en contra del Partido Popular. Pero de Extremadura no ha hablado tanto de su presidenta. A lo mejor la señora Guardiola sigue ocultándose tras el caos con el transporte escolar. Ustedes solo saben echar balones fuera. Nos hablan de intenciones, de diagnóstico, que se está trabajando, pero los datos son incontestables y no admiten maquillaje. Hemos retrocedido en Extremadura respecto al año anterior. La edad media para emanciparse supera los 30 años, muy por encima de otras comunidades autónomas. ¿De qué sirve hablar de algunos programas dispersos, de ayudas mal diseñadas, cuando la realidad es que cada vez menos jóvenes pueden independizarse y construir su vida aquí en Extremadura? Las ayudas, bien, seamos claros.
¿A cuántos alcanzan de verdad? El bono alquiler joven, el de malvado Pedro Sánchez, el que han tenido que cerrar ante la convocatoria porque sí es una medida que de verdad ayuda a la juventud extremeña. Hablamos de otras convocatorias con unos requisitos imposibles y que llegan tarde y con cuantía insuficiente y plazos eternos de resolución. Podemos hablar de la vivienda, porque ahí está uno de los principales obstáculos. El Observatorio de la Emancipación lo dice claramente. Y esto significa que, salvo que se cuente con una familia que respalde económicamente emanciparse para un joven extremeño, es casi imposible. Mientras tanto, la renta mediana de un alquiler alcanza ya los 536 euros, con una subida del 9,8% en solo un año. ¿Dónde está el plan de vivienda pública en Extremadura? ¿Dónde las ayudas eficaces al alquiler? ¿Dónde las políticas de rehabilitación de viviendas vacías en los pueblos, que podrían ser una alternativa real para fijar población en el medio rural? En ninguna parte, porque el Partido Popular se limita a hacer anuncios sin concreción, titulares vacías que no cambian la vida de los jóvenes extremeños. Y lo cierto es que sin vivienda no hay emancipación posible. Y no se trata de un lujo, se trata de un derecho. Y el Gobierno del Partido Popular está renunciando a garantizarlo. Ustedes han asegurado, su Gobierno ha asegurado que la vivienda en Extremadura no es un problema. Pero ¿saben ustedes que el IPC en Extremadura es donde más sube? Un 10%, 4 veces más que el índice general de resto de productos en el interanual. En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda en Extremadura creció un 4,6% respecto al trimestre anterior y la tasa anual es del 12,2%. Esto es muy significativo y se lo veníamos advirtiendo. Y las ayudas de las que ustedes se vanaglorian, las ayudas que apoya el PP y Vox, son fiscales y de crédito, pero para renta alta. Esto tiene dos consecuencias: la subida de los precios de la vivienda y que el dinero público se ha destinado a jóvenes que no lo necesitan porque ya tienen el aval de su familia. ¿De qué habla? ¿De qué sirve hablar de generar oportunidades ante la imposibilidad de acceder a una hipoteca o pagar un alquiler sin que la familia te respalde? Con estas condiciones, emanciparse en Extremadura es una quimera. Y la consecuencia es clara: la emigración. En 2023, lo repito, 1.400 jóvenes extremeños se marcharon a otras comunidades, jóvenes preparados, formados, que han invertido aquí su familia y la sociedad en general en su educación y al final terminan aportando su talento en otros territorios. Esto no es un fenómeno inevitable, sino que es una fatalidad que no debemos aceptar resignados. Es la consecuencia directa de la falta de políticas públicas eficaces, la inacción de un Gobierno, el Gobierno extremeño, que ha decidido dar la espalda a la juventud. Y lo decimos alto y claro: la inacción del Partido Popular está condenando a nuestros jóvenes a hacer las maletas. Y lo que necesitamos es un plan integral de emancipación juvenil, como ya hemos propuesto varias veces, con medidas claras, con presupuesto suficiente y, sobre todo, con voluntad política. Un plan que incluya política de vivienda ambiciosa, empleo de calidad, retorno del talento y el diálogo y la participación juvenil real, que los jóvenes estén en el centro de decisiones, que su Gobierno les escuche, cuáles son sus necesidades. Pero nada de esto lo estamos viendo con el Gobierno de la señora María Guardiola. Vemos que se pierde un tiempo valioso mientras los jóvenes extremeños siguen atrapados en la precariedad, en la dependencia económica y la imposibilidad de construir su futuro aquí en su tierra. Usted me habla de rebajas fiscales y les recuerdo que ninguna rebaja fiscal beneficia a los jóvenes. Al revés, les quita oportunidades. Y no existe mayor fracaso político que obligar a la juventud a marcharse. Señora Torrado, ha terminado su tiempo, vaya finalizando. Voy finalizando, presidenta. La emancipación es clave para fijar la población, para generar dinamismo económico y para asegurar el futuro en Extremadura. Y ustedes, lo único que tenemos claro es que no tienen ningún proyecto para Extremadura y mucho menos para sus jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Finalizamos con el turno de dúplica y para ello tiene la palabra la señora Martín por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. No es positivo que se bajen los impuestos para la ciudadanía, ni mucho menos. Entiendo su papel de oposición, pero sus críticas solo responden a una ideología fallida, como hemos podido comprobar en Extremadura en los últimos 36 años. En tan solo 2, este Gobierno, el Gobierno de María, ha cambiado el rumbo de Extremadura y lo dicen continuamente los datos, no el relato. Se han dado pasos para converger con el resto de las regiones españolas. Disfrutamos de un momento laboral récord y más de 700 jóvenes extremeños
nada elitistas están disfrutando de su nueva casa, porque le acabo de decir cuáles son las rentas del 75% de los beneficiarios de esa ayuda. En nuestra comunidad, los jóvenes tienen ahora una mejor formación y también mayores posibilidades de emancipación, lo reitero. Cuantas más oportunidades para trabajar, muchas más oportunidades para trabajar y para montar su proyecto de vida aquí. Las medidas implementadas en poco más de 2 años en el plano laboral, de la vivienda y de la renta disponible ya están teniendo resultados positivos y se los he traído aquí. Los jóvenes extremeños ya han tenido oportunidad de aumentar su renta, su dinero en su bolsillo disponible con la menor fiscalidad. También disfrutan de inéditas ayudas para el alquiler y comprar vivienda, que no pusieron en marcha anteriormente, para reformar las existentes en sus pueblos, idea que ahora, de hecho, intenta copiar el Partido Socialista a nivel nacional. La diferencia es que están un poco más alejados de la realidad, porque no saben lo que vale ya una vivienda en el resto de España y las cuantías pues se les van a quedar un poco cortas. Y en los años que vienen, Extremadura también contará con un mayor parque de viviendas de protección oficial. Este Gobierno prioriza a los jóvenes en sus políticas y esto es una realidad y lo hace, reitero, con un paquete de medidas transversales entre consejerías centradas en lo que de verdad importa para resolver este problema que nos ocupa a todos, medidas que se centran en lo importante, reducir impuestos, apostar por la vivienda y mejorar el mercado laboral extremeño. Solo nos hicieron falta los meses que se tardan en aprobar estas medidas para ponerlas en marcha. No tuvimos que esperar a que el problema nos estallara en la cara porque, repito, este problema ustedes lo conocían, ustedes lo vieron nacer y no hicieron nada. De hecho, le voy a recomendar leer el estudio de la fiscalidad de la vivienda en España, una propuesta de mejora realizado por el Instituto de Estudios Económicos y publicado el pasado mes de mayo, en el que se puede ver que la vivienda se ha encarecido en España efectivamente un 12,7% en el último año. Esta subida es la mayor desde el 2007, un incremento 4 veces superior al de los salarios de los trabajadores en los últimos 30 años, porque quitándole la inflación, en términos reales, los salarios solo han subido un 2,76%. El estudio pone en evidencia la inacción del Ejecutivo Central para paliar no solo el déficit de viviendas en nuestro país, que está cifrado entre las 450.000 y las 600.000 viviendas. Lo sorprendente de este estudio también es que se puede comprobar cómo el primer beneficiario de los altos precios de los pisos vía impuestos es precisamente el Gobierno de España. Al año recauda más de 500.000 millones de euros procedentes de distintas tasas para poner en el mercado vivienda, IBI, IRPF, IBI urbano, IVA, plusvalía municipal, impuestos sobre el comprador, sobre el vendedor y sobre el constructor. Aquí podemos ver todos los puntos en los que los impuestos, pues el Estado interfiere. Se han recaudado 7 veces más sobre la vivienda el Estado central, de lo que luego el Gobierno de España invierte en políticas de vivienda. No lo entiendo. ¿Dónde van esos miles de millones de euros que los extremeños, los españoles, las extremeñas, el 3,5% del PIB en España? ¿Dónde están? Porque no van a resolver uno de los mayores problemas que tienen los jóvenes en España, efectivamente, ya lo estamos viendo. Y no son en balde. Estos impuestos suponen el encarecimiento de la vivienda un 25%. Y le hablo del Gobierno de España no para desviar el foco, no me hace falta, pero sí porque quiero que todos los jóvenes extremeños y extremeñas vean la realidad, vean los números y no solo las palabras. Mire, con el Gobierno del Partido Socialista en España, la renta de las familias menores de 35 años está muy por debajo de los 25.000 euros anuales desde el 2024. Aunque el Gobierno se jacte de que somos la economía que más crece, que no se le olvide que crecemos porque somos más viviendo en España, no porque el Gobierno de Pedro Sánchez haga magia. Somos más viviendo en España, pero somos más pobres, y especialmente los jóvenes. Diputada, al Partido Socialista nunca le importaron los jóvenes, ni aquí, ni en España, ni en Extremadura, ni en ningún sitio. Pero no se preocupe, que a nosotros sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Bellot.